Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto iniciar la semana con ustedes, con muchos y muy diversos contenidos que tenemos en esta hora cultural de la televisión mexicana. Vamos a tener, por ejemplo, temas vinculados con la creación artística y las mujeres, la pluma abominable, el arte de la denuncia feminista, un reportaje de Karen Rivera en torno a la precariedad del oficio de escribir, sobre todo en el caso de las mujeres. Y qué gusto estar con mis compañeros Rafael García Villegas y Huemán Sin Rodríguez. Huemán, ¿qué tal tu fin de semana? Muy movido, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con muchas actividades, Laura, por fortuna. Ahora que podemos movernos un poquito, pues uno puede ir todavía a museos, puede ir al cine. Parte de eso es lo que les compartiremos dentro de unos minutos aquí en Noticias 22, especialmente algo que siempre esperamos a quienes nos gusta el cine en Cineteca Nacional, que es la muestra. Pero bueno, de eso hablaremos después. Rafael, ¿con qué comenzamos? ¿Qué tal, mi estimado Hueman, mi querida Laura? ¿Cómo están? Hola, Laura Regis, también de Traducción de Lenguas de Seña Mexicana. Qué gusto saludarlos y arrancamos dando seguimiento a toda esta información que se ha dado en torno a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya nos revela en estos días, el día de hoy, quién es el país invitado para la edición del próximo año. Esta tarde, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dio a conocer al país que será invitado de honor de su 35ª edición a celebrarse a finales de noviembre del próximo año. Se trata de la República del Perú. La participación del Perú en este es el evento cultural más importante de México, probablemente de América Latina y yo diría inclusive del mundo de habla hispana. Llega además en un momento muy especial para el Perú, el momento de su bicentenario, que además el bicentenario de la independencia peruana y que además coincide con las celebraciones de un año muy especial para México, como son los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, los 500 años de la caída de esa ciudad, capital del Imperio Azteca, y los 200 años de la culminación de la independencia. Esta es la segunda ocasión que Perú asiste a la FIL con la etiqueta de invitado de honor. Hace 15 años lo hizo con una delegación encabezada por Mario Vargas Llosa, asiduo participante del encuentro. De este modo, Perú se convierte en el cuarto país que repite como invitado, tras Colombia, Chile y Argentina. Durante la conferencia de prensa, Marisol Schulz, directora de la fiesta literaria, recordó que la presencia de Perú en la FIL ha sido constante y enriquecedora, gracias a los esfuerzos de PROMPERÚ y la Cámara Peruana del Libro. Además, a lo largo de su historia, 2 escritores peruanos han sido reconocidos con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Hablamos de Julio Ramón Ribeiro y Alfredo Bryce Echenique. Durante 9 días, del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2021, Perú será justamente el foco central de todas las actividades literarias, académicas, científicas, editoriales y culturales de nuestra feria. Desembarcará en Guadalajara con sus múltiples expresiones culturales y lingüísticas, con sus escritores, su música, sus colores, sus editores, artistas, y esperemos que también con su grandiosa gastronomía, señor embajador. Así como en esta oferta editorial que cerrará la brecha que existe en el mercado editorial latinoamericano y será nuestra poderosa y una muestra poderosa de la producción editorial de aquel país. El ministro de Cultura de Perú, Alejandro Neira, señaló vía remota que el país andino apostará por conformar una delegación de escritores y profesionales del libro que refleje la diversidad cultural y regional que distingue al país sudamericano. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla esta Feria del Libro, la más importante, con todas estas opciones que esperemos ya estén mucho más normalizadas para el siguiente año con relación a la pandemia. Y siempre será un gusto leer y recibir en este país a estos grandes autores, escritores, escritoras que hay en el Perú, que, como ya ha dicho la nota, no es la primera vez, hubo una presencia muy importante hace unos 7, 8 años, y bueno, veremos qué hay de cuenta, porque hay mucho que decir, muchísimo en América Latina, y de manera especial las escritoras que hoy están en América Latina. Vamos a pasar a más información, continuar las labores para el desarrollo del nuevo proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. En esta ocasión, artistas y promotores se han reunido para dialogar cómo se procederá para intervenir este espacio natural
y conservar su esencia. Más de 25 promotores culturales comunitarios y artistas urbanos se reunieron con el director del proyecto de revitalización del bosque de Chapultepec, Gabriel Orozco, para dialogar en torno a la recuperación y futuro de la tercera sección de este espacio natural. A manera de lluvia de ideas, la conversación se centró en imaginar una obra colectiva que sea capaz de transformar en un foro, un escenario y una galería abierta, lo que en los 80s fue el Parque Marino Atlantis. Cuando uno abre un espacio y trata de entenderlo, cómo es, cómo funciona, igual que un bosque, cuando uno lo visita un bosque urbano, un parque, hay que entenderlo así. Es primero simplemente la idea de que está abierto, es un espacio público abierto para que empiece a usarse para el intercambio, la convivencia de los ciudadanos, de los visitantes, con la naturaleza y con el arte que se desarrolla en él. Entonces, un proyecto biocultural en espacio público es intentar hacer esa combinación. Pues lo importante es seguir manteniendo la esencia, lo que es el graffiti. Y pues como todo va a una evolución, yo tiene unos años que pinté este lugar y pues me considero que he mejorado, entonces pues quiero hacer otro tipo de estilo y pues mantener la esencia y que esto siga creciendo, como lo que habíamos comentado de los talleres, la serigrafía, el tatuaje, el rap, el diseño, todo. Y a veces hace falta eso, pues apoyo al artista, ¿no? Como tal vivimos del arte, entonces creo que es lo mejor, o sea, que apoyen al artista local. Durante el encuentro, Gabriel Orozco explicó a los convocados que el proyecto contempla una actividad biocultural enfocada en 3 ejes: el educativo, que implica, entre otras actividades, el establecimiento de talleres de acuerdo con las necesidades planteadas por los promotores culturales y artistas, la apropiación de espacios públicos y la construcción de una galería humana. La dividimos en 3 zonas principales: zona de conservación, zona de amortiguamiento y zona biocultural. Tenemos que lograr que el acceso al espacio público natural, a la naturaleza, para un beneficio del pueblo de México, como su derecho, sea garantizado. Entonces, una doble responsabilidad. Por un lado, hacerlo accesible. Por otro lado, no desprotegerlo. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ya iremos conociendo a lo largo de los siguientes meses, les iremos mostrando los avances en torno a este proyecto. Y lo que ya está en marcha, digamos, de una manera inmediata, es lo que ocurre a partir de hoy y hasta el próximo viernes 13 de noviembre, que se va a llevar a cabo el seminario, o se está llevando ya a cabo el Seminario Internacional Virtual de Políticas Públicas para la Transformación Social y Global, o social global en la era de la post-pandemia. Es un encuentro en el que participan diversos conferencistas. Vamos a conocer más. ¿En qué consiste el Organizamos cada año un seminario internacional sobre estos temas. Este ya es el tercero que hacemos y el tema no nos costó mucho tiempo darle la vuelta al asunto. Tenemos que ver cómo nos va a afectar esto de la pandemia, no solamente la cuestión de la salud, que es evidente, o la educación, que también es claro, o la economía, sino a la humanidad, porque esto es algo que nos está afectando a todos en el mundo y nos obliga a reflexionar sobre el futuro de la política, la economía, la cultura, la sociedad, en una época post-pandémica. La pandemia está con nosotros, no se va a ir pronto, pero yo creo que ya tenemos que estar visualizando caminos de salida y aprendizajes de fondo para repensar la manera en que nos organizamos como humanos, como sociedad, y para que el mundo después sea mejor que el mundo de antes y no peor.
los debates o los diálogos magistrales también están construidos de manera muy plural. Tenemos personas y también las mesas de análisis de diferentes posturas políticas. No es un seminario con una sola visión. Si bien pues, yo sueño con la posibilidad de que el contexto post-pandémico sea más humanista que antes, esto de ninguna manera nos cierra a un debate muy plural, porque de eso se trata justamente. Tenemos debates muy importantes, como entre el exministro Cosío y el exconsejero electoral Jaime Cárdenas, entre el vocero de la Presidencia de la República y el representante de Twitter para América Latina, una mesa sobre feminismo, otro sobre cuestiones medioambientales. El problema es que al pasar a una etapa posterior al neoliberalismo, al post-neoliberalismo, también se asoman otras fantasmas terribles de neofascismos. Neofascismos lo estamos viviendo en el mundo, lo hemos visto en los Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro. La ultraderecha va saliendo muy fuerte. Estamos en una crisis de salud, de economía, educación. Yo creo que eso tenemos que ubicarlo muy claramente. Los jóvenes, los niños del mundo están sufriendo demasiado. Se está abriendo la brecha de desigualdad en materia educativa, digital. Estamos en una crisis, pero yo creo que de hecho lo natural, si es que se puede usar esa palabra, lo evidente es que deberíamos caminar hacia este camino más humanista, en lugar del camino de la exclusión y del elitismo. En otros temas les comentamos que del 16 al 19 de noviembre podrán disfrutar de la 14ª muestra de cine video indígena que organiza el Museo Chileno de Arte Precolombino en colaboración con el Museo Nacional de Culturas Populares. Por medio de una cuidadosa selección de películas, este encuentro abordará temas como la identidad, el conocimiento ancestral, los procesos de resguardo, derechos humanos, protección y defensa de los territorios. Para consultar todos los detalles acerca de la programación gratuita de este encuentro cinematográfico, los invitamos a que visiten la página de Noticias 22 Digital en la dirección que está apareciendo en este momento en su pantalla. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Cuídate del COVID-19 con un consejo Prevenins. Usa cubrebocas y úsalo correctamente. No proteges si solo cubre la boca y no la nariz, si lo usas en el cuello o si está húmedo. Recuerda que solo es útil con otras medidas de prevención: higiene de manos, estornudo de etiqueta y sana distancia. COVID, más vale prevenir. Olivier es un agente inmobiliario tan arruinado que acampa en los apartamentos que se supone que está vendiendo. Atrapado entre el chantaje, las deudas y las amenazas, él tendrá que luchar por no perder la cabeza. Vous savez, un petit conseil. Si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, commencez à vous prendre vous-même au sérieux. El agente inmobiliario, una serie del escritor israelí Edgar Keretz, en Series Estelares. Estreno domingo 15 de noviembre, 21 horas. Güerita, ¿cuántos más vas a querer? 2 de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde, combinada con la grasa del suadero, genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja. No, pues la que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe. Continuamos aquí en Noticias 22. La plataforma Memórica se ha dedicado a difundir la riqueza histórica y cultural de México a través de fotografías, videos, libros y otro tipo de contenidos. Ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores se incorpora a este proyecto con la presentación digital de su archivo histórico. El Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores se suma a la plataforma Memórica a través de un convenio de colaboración firmado entre la Cancillería y la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México de la Oficina de la Presidencia de la República.
El acuerdo va en el sentido de que la documentación que se encuentra disponible en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda ser también consultada en el sitio que hemos diseñado, que se llama Memórica México, de manera que las fuentes de consulta que ahí se encuentran estén también en este sitio que está concentrando toda la documentación del país. El convenio firmado por el canciller Marcelo Ebrard y el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas, contó con la presencia de Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo, como testigo de honor. Memórica apunta a atender dos tipos de público. Para el público especializado, porque el tipo de documentos que se encuentran en Memórica, muchos de ellos son fuentes, es decir, son los documentos originales de, por ejemplo, el Acta de Independencia, que tan importante va a ser el próximo año, el 28 de septiembre del próximo año, ¿no? Que se cumplen 200 años de que se firma precisamente el Acta de Independencia. También es importante para el público general en la medida en que se están diseñando al mismo tiempo diferentes tipos de exposiciones que acerquen estos documentos. Este repositorio de documentos se encuentra en una fase inicial y se desarrolla bajo protocolos de catalogación física y digital. Estamos en este momento hablando de apenas unos cuantos miles de documentos digitalizados, pero la idea es que a lo largo del sexenio, precisamente, toda esa documentación se vaya consiguiendo en la propia digitalización. Requiere estar perfectamente catalogado en términos físicos, que es una cosa, y también catalogado en términos digitales. ¿Qué significa catalogar digitalmente? Significa no nada más ponerle el número de expediente o de caja, sino colocarle las etiquetas adecuadas, le llaman en computación metadatos. Memórica también apunta a integrarse como una fuente de documentos de cara a las diversas conmemoraciones en 2021. La idea es precisamente que las conmemoraciones tan importantes que van a estar en el próximo año, notablemente hablo de, sabemos, los 500 años, el 13 de agosto, o el 27, 28 de septiembre, los 200 años. La idea es que se tenga una conmemoración en todos los órdenes, es decir, va a haber eventos físicos, pero también la idea es que haya una gran promoción, y ahora en tiempos de pandemia ha resultado evidente, en el orden digital. Memórica ya se encuentra en línea en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Este fin de semana, autoridades del Gobierno de México develaron una placa conmemorativa en homenaje al luchador social Demetrio Vallejo. Esto es parte de los festejos por los trabajadores ferrocarrileros, este personajazo que, además de ser un líder de su comunidad, era una persona muy respetada, muy querida y muy culta, de acuerdo con lo que narra Elena Poniatowska, poniéndole el nombre de... Pineda, ahorita les digo cuál es el primer nombre, pero bueno, está ahí retratado en su novela El tren pasa. Primero, vamos a ver cómo se llevó a cabo esta conmemoración. El edificio del Archivo General de la Nación, antiguo Palacio de Lecumberri, sirvió como prisión hasta 1976. Ahí estuvo privado de su libertad por 11 años como preso político, el luchador social y líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo. Como un recordatorio a este hecho represivo, el sábado 7 de noviembre, Día del Ferrocarrilero, se reveló dentro del edificio una placa en su honor. Demetrio Vallejo fue un hombre de principios y de convicciones, un dirigente sindical irredento e indoblegable que perteneció a una generación de líderes sindicales que lamentablemente hoy está extinta. Demetrio nunca se doblegó, nunca se dobló. Por el contrario, con firmeza encaró la represión de la que surgió el chavismo sindical y la persecución autoritaria de un régimen intolerante soportado en un presidencialismo absoluto
y en un partido hegemónico. El líder de origen zapoteco comenzó a trabajar desde temprana edad para el ferrocarril del Istmo. Más tarde se unió al Partido Comunista de México, donde organizó varios grupos sindicales que sirvieron como plataforma para la creación de la Federación de Trabajadores del Sur de Veracruz. En 1958 asumió el encargo de secretario general del sindicato ferrocarrilero, con el respaldo de casi 60,000 votos a favor, contra solo 9 del candidato oficial. Ese era la magnitud del respaldo y la aspiración democrática de los trabajadores ferrocarrileros. Este triunfo contundente despertó la codicia y la preocupación del régimen ante la inminencia de perder el control político que mantenía sobre los sindicatos, por lo que instrumentó una contraofensiva desde lo más alto de la esfera gubernamental que derivó en el despido de trabajadores, en la represión de los luchadores sociales y en su encarcelamiento. La placa revelada en el patio del Archivo General de la Nación se sitúa junto a las de los también presos políticos Valentín Campa y José Revueltas, referentes de la lucha sindical y de la cultura de la izquierda en nuestro país. Noticias 22, Omar Vera. Ya se acordó Laura ahorita mientras veíamos la nota, el nombre que le pone Elena Poniatowska en su libro El tren pasa primero a este personaje de Metro es nada menos que el de Trinidad Pineda. Hay que leer El tren pasa primero, por supuesto, y salvaguardar y tener presente esta memoria ferrocarrilera de nuestro país. Y cambiando de temas y a propósito de memoria, nos vamos al poniente de la Ciudad de México, en donde se encuentra la casa estudio del compositor Colin Nancarrow, mexicano de origen estadounidense. De hecho, el pasado 27 de octubre fue su aniversario de natalicio, hubiera cumplido 108 años, y este inmueble es proyectado por el arquitecto Juan O'Gorman, un espacio que próximamente va a abrir sus puertas al público con una serie de actividades enfocadas precisamente a la investigación de ambos personajes. La casa estudio que habitó el compositor Colin Nancarrow en el siglo XX, ubicada en Calzada de las Águilas en la Ciudad de México, fue adquirida por la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, que busca preservar el legado del músico de origen estadounidense y del pintor y arquitecto mexicano. Es una intención muy concreta que se suma a un proceso de conservación que ha tenido la doctora Yoko Sugiura, viuda de Colin Nancarrow, quien la ha preservado a lo largo de poco más de 20 años junto con su hijo Mako Nancarrow. En lo que respecta a la casa, fue como saben, hecha por Juan O'Gorman. Es una casa hecha por Juan O'Gorman a final de los años 40 para Colin Nancarrow. Y cuando hablamos de esta vinculación entre Colin Nancarrow y Juan O'Gorman, estamos hablando de uno de los arquitectos más importantes del siglo XX a nivel América Latina. Mientras que en el caso de Colin Nancarrow, dicho por John Cash o Ligeti, es uno de los compositores más importantes del siglo XX. Con enfoque interdisciplinario, el espacio tiene entre sus objetivos principales investigar y divulgar el quehacer artístico de ambos personajes y trabajar de la mano de jóvenes universitarios. Entre las primeras actividades que se realizarán se encuentran la cátedra Colin Nancarrow, fundada por el investigador Julio Estrada en la UNAM, así como una programación vinculada con la música y mesas de trabajo con instituciones universitarias públicas que iniciarán en 2021. Tenemos un espacio de grabación, los alumnos investigadores van a poder hacer uso de él. Tenemos un jardín donde se pueden hacer actividades al aire libre, conferencias. Tenemos habitaciones, tenemos de 3 a 4 habitaciones donde se pueden generar residencias, y estamos también en un proceso de la conformación de un consejo honorario. Esta casa de Colin Nancarrow, por fortuna y gracias a la doctora Yoko Sugiura, no tiene modificaciones significativas. Es decir, no se va a invertir mucho en lo que respecta a dejarla como fue originalmente. Tiene unas modificaciones muy ligeras que se pueden hacer, que no son urgentes tampoco. La Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman ya tiene un porcentaje avanzado en cuanto al pago del total de la casa. Sin embargo, solicita el apoyo de la comunidad nacional e internacional para obtener donativos que permitan llegar al 100%. Noticias 22, Karen Rivera.
Bien, es momento de hacer una pausa. Como siempre, queremos hacerles una atenta recomendación para que terminando este espacio Noticias 22 se quede en la señal de esta televisora para ver Debate 22. El día de hoy, Javier Aranda Luna va a recibir al médico y escritor Arnoldo Kraus para hablar de su más reciente publicación titulada Bitácora de mi pandemia. En este trabajo, el académico reflexiona sobre la relación que hay entre la capacidad económica con el desarrollo de una enfermedad y las distintas formas del encierro. No se lo pierda hoy a las 9 de la noche terminando Noticias 22. Hacemos una pausa, tenemos más al volver. Consejo Prevenims número 30 para ti que vives con hipertensión. La hipertensión te pone en mayor riesgo de complicaciones si enfermas de COVID-19. Por eso, refuerza las medidas de prevención. Sigue las indicaciones de tu médico, monitorea tu presión, duerme bien, aliméntate saludablemente y haz ejercicio. Frente al COVID, más vale prevenir. IMSS. Olivier es un agente inmobiliario tan arruinado que acampa en los apartamentos que se supone que está vendiendo. Atrapado entre el chantaje, las deudas y las amenazas, él tendrá que luchar por no perder la cabeza. Vous savez, un petit conseil. Si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, commencez à vous prendre vous-même au sérieux. El agente inmobiliario, una serie del escritor israelí Edgar Keret, en Series Estelares. Estreno, domingo 15 de noviembre, 21 horas. En unos minutos se cierra la convocatoria para la primera competencia nacional de canto y performance, Voces Irreverentes, Voces con Causa. No se pierdan esta gran oportunidad de participar en este certamen que busca la reactivación de la comunidad artística dedicada al género operístico. Vamos a ver. La compañía mexicana Ópera Irreverente lanza la primera edición de la competencia nacional de canto y performance, Voces Irreverentes, Voces con Causa, proyecto en beneficio de cantantes líricos de todo México, además de otras causas sociales. Se trata de un certamen dedicado al género operístico que se llevará a cabo de manera virtual en colaboración con exponentes internacionales de la ópera. Es un granito de arena que aportamos todos y todas, y también un poco de luz al final del túnel, pues cada uno desde nuestras trincheras tenemos que movernos así dentro de lo que podemos hacer y lo que podemos ofrecer, y creo que este tipo de eventos sirven mucho, ya que yo ya había hecho un concurso en línea de canto operístico y fue muy exitoso. Entonces a partir de eso surgieron este tipo de concursos que son muy buenos y ayudan a la comunidad, como te digo, en esta ocasión a gente que lo necesita de verdad. De acuerdo con la internacionalmente reconocida soprano mexicana María Catzaraba, al igual que otros sectores de la comunidad artística, el mundo operístico ha sufrido un duro golpe a causa de la pandemia, dado el cierre de teatros en todo el mundo. Yo creo que ha sido un golpe doble para todo el sector cultural, para todos aquellos que vivimos y dependemos de las masas, puesto que ya habíamos abierto algunos teatros en el mundo y volvieron a cerrar precisamente por los rebrotes. Entonces es una situación que nos deja doblemente golpeados en el sector cultural. El concurso convoca a los cantantes de ópera mexicanos a explotar su creatividad a través de un video en el que realicen un número operístico con una propuesta escénica propia. Tendremos 3 premios especiales y 19 premios extras. Dentro de ellos pues también están clases impartidas por muchos de nuestros jurados, así como Iván López Reynoso, Rebeca Olvera, otra soprano mexicana, yo, en fin, muchísimas personas que están ahí, la doctora Enid Negrete, también, que es investigadora en artes escénicas, que reside en Barcelona, un sinfín de personas muy, muy importantes en el sector cultural. Para consultar la convocatoria, que cierra el 9 de noviembre, o hacer una donación al proyecto, consulte las redes sociales de Ópera Irreverente. Los médicos del cuerpo nos curan el cuerpo y los artistas somos los curanderos del alma. Así es que por supuesto que sí han sido, yo creo que sin música, sin arte,
no se puede vivir. Noticias 22, Omar Vera. Pues en efecto, ya lo afirmaba Friedrich Nietzsche, sin música la vida sería un error. Y en otros temas, y ya para ir allanando el camino para el reportaje que nos tiene preparado Karen Rivera, les platicamos que integrantes del colectivo chileno Las Tesis formaron parte de la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca para hablar acerca de qué es el arte de denuncia feminista y el performance como una herramienta que propicia el empoderamiento de la mujer. Nivada presenta la huella que el universo artístico deja en la búsqueda por la equidad, igualdad y dignidad de la mujer en el mundo puede verse reflejada en propuestas como la canción Un violador en tu camino. Creada por el colectivo chileno Las Tesis, la letra y coreografía es más que un grito feminista de auxilio. Se trata de una demanda contra la violación en su país. Pero, ¿en qué consiste el arte de la denuncia feminista? Las integrantes que impulsan este movimiento respondieron a la pregunta durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2020. Como que siempre uno tiene que estar accionando con el cuerpo, porque el cuerpo es como lo que nos queda, lo único libre, entre comillas, que nos va quedando por lo menos en nuestro territorio, que está súper militarizado. Entonces yo creo que las artes escénicas cumplen un rol fundamental porque le dan a la mujer un dominio sobre su territorio y sobre su cuerpo y sobre cómo quiere también reflejar esos pensamientos que los traduce en la corporalidad. Es ver la performance como un acto muy significativo de lucha y protesta. Hay una capacidad también de organización no gubernamental y que viene de los cuerpos de las mujeres y las disidencias para poder decir algo. Y esto y además nos demuestra que esta letra cruza a muchas experiencias de mujeres y disidencia en el mundo. El colectivo aseguró que canciones como estas son una muestra de lo poderosos que pueden ser el arte y el performance para generar movilización colectiva de denuncia y al mismo tiempo de contención. Igual la performance es como un acto de empoderamiento, igual si lo vemos como ya vamos sacando como mucho la teoría y vamos como depurando más, es finalmente tener conciencia de tu propia corporalidad, de cómo quieres que cómo dialogue con este territorio que está a tu disposición. De alguna manera, tanto eso como el tratamiento de la prensa, como los dichos por parte del gobierno, nos van demostrando cómo en esta potencia colectiva y política de la performance feminista se logran también efectos concretos dentro de estas esferas. Se entrega y ya puede también servir o estar al servicio de en momentos en donde sea muy necesario decir lo mismo. Y eso también es muy lamentable, porque significa que no hemos avanzado a nivel de instituciones, por ejemplo, no hemos avanzado en disminuir estos niveles de violencia. Noticias 22, Karen Rivera. Los invitamos a que se aproximen a Noticias 22 Digital, en donde tenemos una cantidad enorme de contenidos, además de los que compartimos aquí en Noticias 22. Y en este espacio en Internet está, por supuesto, en este portal, con mucha presencia y mucha atención también, diferentes formas de entender el feminismo y qué es lo que está ocurriendo en la actualidad, no solamente en México, ¿no?, sino en todo el mundo, con las artistas y las escritoras. Y hay contenidos, por ejemplo, algunas observaciones que hace Isabel Allende al respecto, también Women on Fire y, por supuesto, diferentes exposiciones, por decir algunas de las entradas más recientes sobre este tema. Y queremos invitarlos a que no se pierdan también el recorrido virtual de El Arte desde Nosotras. Este es un acercamiento a la colección del Museo Nacional de San Carlos, donde se da cuenta del papel social e histórico de la mujer a través de su representación en la historia del arte. Woman, ahora que estás mencionando esto, vas a mencionar que en los museos de arte en todo el mundo hay un 3% de mujeres artistas ahí, y bueno, pues es difícil pensar que hubiese solamente ese 3%, había, eso sí, ayudantes, asistentas, en fin, o asistentes, mujeres, y no aparecen
yo creo que tenemos que cambiar esa historia del arte que nos han contado que es así. Y bueno, además también se les invita con mucho gusto a visitar la muestra En la calle y en la historia que organiza la Casa del Lago de la UNAM. Allí podemos encontrar una colección fotográfica que atestigua 40 años de lucha feminista mexicana. Toda la información acerca de estas propuestas las pueden encontrar en las páginas o en la página Noticias 22 Digital y también en las de los espacios que estamos mencionando, Rafa. Así es, mi querida Laura. Bueno, yo les tengo otro tipo de información que también tiene que ver con mujeres de manera particular. Esta primera, que es una celebración el próximo viernes 13 de noviembre a las 12 del día. La narradora, poeta y editora Enza Verducci va a recibir la presea Medalla a la Excelencia de la 12ª edición del Festival Apalba 2020 que organiza la Agrupación para las Bellas Artes con sede en Sonora. Muchas felicidades a Enza, muy merecido este reconocimiento. Y desde aquí un fuerte abrazo. Y ya que estamos en temas literarios, también les comentamos que el poeta veracruzano José Luis Rivas es el ganador del Premio Nacional de Letras de Sinaloa por su labor como traductor y promotor de autores de las lenguas francesas e inglesa. Este galardón que otorga el Instituto Sinaloense de Cultura se entregará mañana martes durante la edición virtual de la Feria Internacional del Libro de los Mochis. Enhorabuena para José Luis Rivas y también un fuerte abrazo. Y a propósito de eventos que hay mañana, les comento que mañana también, martes 10 de noviembre, a las 10 de la mañana, gracias a Urtex Digital Classics y su división Urtex Cinema, vamos a poder ver el cuarteto número 3 de Leo Brouwer con el cuarteto latinoamericano. No se lo pierdan, mañana a las 10 de la mañana. Hay que unirse a la página de Urtex Classics, urtex.com, y celebrar la música, mi estimado Huela. Así es, Rafael, maravilloso compositor, Leo Brouwer, que hace no muchos años estuvo en Querétaro, gran guitarrista reconocido a nivel internacional y bueno, a través del cuarteto latinoamericano es ya una garantía. Y continuando con lo que mencionabas hace un momento, Laura, a propósito de las artistas, hay algo que me llama la atención y lo recordaba cuando mencionabas la cantidad de artistas reconocidas en otros siglos. Por ejemplo, un artesano, me comentaba en una entrevista que traje aquí en Noticias 22 hace unos años, a mí me llevan a dar un taller a Francia y estoy en el Louvre, y en México me llevan al Museo de Culturas Populares. Allá soy artista y aquí soy artesano. Y pienso un poco en este tipo de diferenciación, porque mientras que para los hombres era ser artista, para las mujeres la educación artística fue parte de ser una buena mujer de una buena cuna. Pero no se suele decir demasiado más en torno a esas grandes personalidades que quedaron en el olvido y tenían una gran educación artística que no han pasado a la historia y que todavía no las hemos valorado. Y sobre eso viene lo que vamos a presentar a continuación. Imaginan un espacio dedicado a la difusión y recomendación de trabajos hechos exclusivamente por mujeres, tales como libros, películas, músicas o exposiciones de arte. Bueno, todo esto lo vamos a encontrar en la plataforma La Pluma Abominable. Soy Julia Reyes Retana, ilustradora y directora de arte de La Pluma Abominable. Frente a la necesidad de encontrar contenidos escritos por, para, entre y sobre mujeres, hace 2 años un grupo de amigas creó la plataforma La Pluma Abominable. La idea surgió durante una Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde llegaron a la conclusión de que en los stands el 80% de los libros eran escritos por hombres. Así fue como decidieron abrir este espacio que busca difundir, ampliar y empoderar a las voces femeninas. Es compartir y difundir y darle espacio, darle cabida a la cultura que creamos entre nosotras. Como consumidoras, somos consumidoras de cultura que consumimos de todo, todo lo que produce la cultura, la música, la literatura, el arte. Y sin embargo la parte de la creación no hay paridad, no hay igualdad. Entonces queremos cerrar esa brecha de desigualdad que hay entre la cultura producida por hombres y la cultura producida por mujeres y ser consumidoras responsables de cultura. En La Pluma, los hombres están muy invitados también, o quienes se identifican como hombres están muy invitados a escuchar, como a variar un poco su lugar del que habla al que escucha. Con ayuda de 4 colaboradoras, la arquitecta e ilustradora Julia Reyes Retana, la editora María Álvarez y las escritoras Irma Uribe y Valentina Vinocur,
La plataforma comparte contenidos relacionados con reseñas literarias, de cine, diseño, poesía, música y la creación artística y cultural en general. Sin defender la idea de feminidad que coloca a la mujer en una situación emocional de silencio y sumisión, esta revista digital promueve un enfoque feminista. Esa idea no es la que para nosotros representa lo que es ser una mujer, y el feminismo es un movimiento y una bandera como que nos abraza y nos deja hablarle a toda la gente, ¿no? No hay que ser mujer para ser feminista, y abogamos por el concepto más amplio que haya de mujer. No solamente queremos la visión femenina de las cosas, no solamente queremos el qué hacemos y qué decimos y qué pensamos las mujeres, sino queremos este avance, reducir esta brecha de desigualdad. No es nada más conocernos, sino también realmente producir un avance para lograr una sociedad cada vez más igualitaria, en donde nuestras opiniones y nuestra forma de hacer las cosas tenga tanta valía como debe. El futuro es feminista y tu aportación. Con la campaña de Kicktasser, el futuro feminista, la Pluma Abominable busca recaudar fondos para hacer su trabajo sostenible. Invita a la comunidad a respaldar este espacio y a que se sume a participar en ella. Quienes donen recibirán recompensas. Además, mantiene abierta la convocatoria para aquellas voces abominables que quieran leerse, dibujarse y reconocerse en esta plataforma. Noticias 22, Karen Rivera. Sí, el presente y el futuro es feminista. Ya volvemos. Un relato sobre la huella que deja el hombre en el caballo y el caballo en el hombre. Los destinos de las personas que habitan en este paisaje a través de la percepción de los equinos. Historias de caballos y hombres en Cinema 22, cine de autor. Estreno, martes 22:30 horas. Su vida no podría ir peor, y en un intento desesperado por encontrar capital para salvar la cirugía de su prometida, él cometerá un robo. Que tenga un buen día. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 23:30 horas. Se encuentra el mundo al borde de un precipicio, quizá el más profundo de la historia, a causa de la pandemia del COVID. Si quiere conocer la voz de un experto, de un médico calificado, de un periodista agudo, los invito a que nos acompañen aquí esta noche en Debate 22. Hoy, 21 horas. Karen Rivera nos ha preparado un reportaje sobre la precariedad del oficio de la escritura y el rol de las mujeres en el mismo. Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Qué gusto saludarlos. Y es cierto, hace unas semanas un grupo de mujeres lanzaron en Twitter una campaña que se llamó #Escribo y Cobro, con la intención de demandar y de denunciar lo que estaba pasando en torno al oficio de escribir, la precariedad del oficio de escribir. ¿Qué te parece, Rafa, si vemos la primera parte de este reportaje? Cada vez que me han invitado a escribir, de entrada es gratuito. O sea, te invitamos a colaborar. Los acuerdos con las editoriales, los anticipos suelen ser también irrisorios. Y volteas y tienes otros amigos escritores y te enteras que en el caso de los hombres por default hay otras negociaciones, ¿no? Que son siempre más altas. ¿Por qué no hablar de dinero? ¿Por qué dan por sentado que vas a hacer tu trabajo gratis? ¿Por qué dan por sentado que por estar en las artes es algo que te encanta hacer y pues por eso no tienen por qué ahora sí que ni se dignan a hablar de dinero, ¿no? Porque además de todo eres mujer. Tenemos que dignificar el trabajo de las escritoras y de los escritores, tenemos que reivindicar el esfuerzo que significa para ellos hacerlo y tenemos que reivindicarlo como una profesión que cobra honorarios por eso. Que se señale, que se denuncie, que se exija que eso cambie, pues no me parece más que positivo, la verdad. ¿Cuánto vale mi trabajo?
¿Cómo sostener la seguridad para cobrar lo que se debe cobrar? Tenemos que hablar de dinero. Esas fueron las preguntas y el lema con el que las escritoras, traductoras y editoras Jenny Rueda, Marta Mega y Judith Santopietro lanzaron la campaña #Escribo y Cobro en Twitter, con la misión de escuchar, compartir y poner sobre la mesa la precariedad en el mundo editorial y la exigencia de pagos justos. Algunas ya tenemos idea de cuánto cobrar, pero no tenemos como las herramientas para cobrar eso que justamente consideramos que es el pago que tendríamos que recibir. Y yo compartí como este sentir todo atribulado en Twitter y varias escritoras también como que replicaron a ese tweet. Y fue que ahí Marta y Judith empezamos a intercambiar algunas ideas sobre el tema. Sí hay una gran brecha, sí hay una precarización del trabajo de escritura, del trabajo cultural, falta un reconocimiento de estos contratos laborales entre quien te emplea para ciertas labores o actividades, y también pues que no estamos aún organizadas como escritoras colectivamente para exigir estos derechos. También vimos muy claramente con el ejercicio del hashtag de Escribo y Cobro la desigualdad marcadísima entre clases y raza y contexto social y geográfico también, ¿no? No se pagan las apariciones en mesas redondas, en presentaciones, nadie te lo paga, ¿no? En ferias de libro nadie te lo paga. Y en otros países sí, o sea, hay otras industrias y hay otros países donde de entrada hay una oferta por hacer esa labor. Y luego está el tema de que cuando te pagan, suelen tardarse. Y muchas veces las instituciones públicas son las que más racanean el dinero a las escritoras. Entonces me parece que también este mensaje va para ellos, porque además las escritoras hasta que no triunfan fuera de México, en general viven con mucha precariedad de lo que se les paga a las editoriales. Hay un tema de falta de profesionalización en cuanto al trato, ¿no? Se romantiza la idea de el escritor o la escritora, ahorita hablamos en particular de las mujeres, pero en general se romantiza la idea de que el escritor o la escritora puede vivir sin comer. Las cosas en el súper cuestan igual para un contador, un médico o un artista, ¿no? Y esos trabajos precarizados a esta, ¿cómo decir? Con todos estos pliegues, ¿no? Siendo mujer y siendo escritora o siendo mujer y siendo artista, pues te colocan en un lugar muy, muy de última fila, ¿no? Hay un llamado de auxilio en cada una de las voces femeninas que decidieron pronunciarse en torno a este tema. Dicen por ahí que las mujeres han ganado un lugar con cada uno de los movimientos que han realizado y también a punta de balazos intelectuales. Vamos a ver la segunda parte del reportaje y con esta parte del reportaje nos despedimos del programa de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias, los dejamos. Buenas noches. Buenas noches, chao. Existen tabuladores que permiten conocer el mínimo a cobrar en actividades como la traducción y la redacción. En esta última, por ejemplo, un freelance puede ofrecer un precio por palabra que se multiplica por la cantidad de estas que lleva el contenido. En México, la media es una tarifa de 6 centavos por cada una de ellas, de acuerdo con el directorio de freelance del país. En la mayoría de los casos, las escritoras jóvenes o nuevas, o sea, nuevas en la profesión, no suelen recibir honorarios por adelantado. Se les paga un pequeño fee, o sea, una cantidad reducida, y cuando firman el contrato se les firma por una cantidad de porcentaje. Casi siempre va del 10%, ya si eres una escritora o un escritor muy reconocido, elevas la cantidad de los derechos de autor entre el 10 y hasta el 15%, pero ya el 15% es caro. Sí creo que tenemos que repensar el modelo editorial y el modelo de todas las empresas y de todas las instituciones que hacen cultura. No creo que mi reivindicación personalmente sea que nos paguen mejor a nosotras, sino que repensemos cómo está el modelo, justamente incluyendo editores, distribuidores, libreros, directores, etcétera. Sí, creo que es absolutamente cierto. Digo, la verdad, en nuestro caso no es así. O sea, no te
de ninguna manera, y eso probablemente lo podemos demostrar, ¿no? Numéricamente, con contratos, etcétera. Obviamente no le pagamos más a hombres que a mujeres, y eso nunca ha sido así, pero eso no, para nada estoy diciendo con eso que no sea una práctica que ocurre. Yo no conozco casos específicos, no conozco tabuladores ni índices de pagos de otros lugares más que de donde yo trabajo, donde sé que no es así. Yo creo que soy un muy mal ejemplo porque aunque yo he trabajado, digamos, colateralmente dentro de la industria editorial por mucho tiempo, nunca ha sido mi sustento. He tenido otro tipo de trabajos y esto es como un segundo o tercer trabajo, y ahora como escritora publicada en una editorial digamos con un impacto nacional e internacional, tengo que decir que he sido muy bien arropada, pero justamente porque sé que he sido muy bien arropada, que se me ha pagado por mi trabajo, reconozco que estoy en una situación digamos excepcional. Según el Observatorio de Trabajo Digno de la Organización Ciudadana Frente a la Pobreza, México tiene la peor brecha salarial de América Latina entre hombres y mujeres. Las trabajadoras ganan hasta 797 pesos menos y tienen mayor carga laboral. El machismo en la industria editorial también se expuso en los comentarios de las redes que formaron parte de esta iniciativa. Tienen más experiencia negociando también, hay que decirlo, que los hombres llegan con más armas a negociar porque toda su vida se han dedicado a negociar honorarios. Las mujeres llegan en condiciones de desventaja, primero porque no les han dicho que esa es una posibilidad que pueden hacer y pueden cobrar por su trabajo. Para mí, la pregunta fundamental es ¿a quién le conviene que nos dé miedo hacer transparente lo que ganamos, ¿no? ¿A quién le conviene? A nosotros nos conviene que la otra no sepa lo que cobro, que no sepa lo que está pagando tal persona o tal institución, o a quién le está conviniendo que haya esta secrecía entre nosotras, esta sensación de competencia, ¿no? Porque justo creo que no es a las escritoras, ¿no? Y creo que una de las cosas más importantes es el sentido de la colectividad, es decir, no se trata de mí al final, se trata de que si yo, por ejemplo, acepto hacer gratis un texto, si hay una chavita que ahorita está terminando de estudiar la licenciatura en letras, la vez que a la que sigue detrás de mí, cuando la vayan a invitar, pues no le van a ofrecer dinero, ¿no? Entonces, abrir estos temas entre todas y entre todos, por supuesto que son en miras de esa colectividad. Entonces, creo que sí, ahí lo que nos toca como editores también y como gestores culturales es hacer estas reflexiones y crear estas nuevas estrategias y no nada más quedarnos en la cuestión de es que no hay presupuesto. Entonces, la verdad es que el tema está ahí. Y es incómodo hablar de dinero, pero que incomode, por favor. Hagamos que se incomode la industria, hagamos que se incomoden quienes toman las decisiones, porque sí hay mucho camino por andar. Un país al que no le importa su cultura, y entre ello va la literatura, está destinado a una sequía mental absoluta, ¿no? Noticias 22, Karen Rivera.